Revelado. El día del funeral. Un sorprendente giro transformador que cambiará todo para siempre. Antonio se quedó mirando el ataúd de su madre, un peso aplastante en el pecho. La tierra mojada a sus pies parecía reírse de él, de su vida atada al sudor del campo y a la pobreza incesante. Aquel día, el aire se sentía denso, no solo por el llanto de los asistentes, sino por la angustia que le martillaba el pecho. Cada palabra de despedida resonaba con un eco vacío en su interior. ¿Por qué la vida había sido tan cruel? Su madre siempre decía que el trabajo honesto era lo más importante, pero él dudaba de esa verdad en ese momento. ¿Qué le quedaba ahora, además del sufrimiento? Una vez que la ceremonia terminó y la multitud se dispersó, la soledad lo envolvió. Regresó a la casa donde tanto había compartido con ella, deseando que su voz lo guiara una vez más. Mientras revisaba los cajones en busca de cualquier recuerdo, sus manos temblorosas encontraron algo inesperado: una carta amarillenta, olvidada, en un rincón oscuro. Los ojos de Antonio se abrieron como platos al leer los reveladores detalles sobre una propiedad herencia de su familia, una antigua finca que había estado perdida en el tiempo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Podía sentir la posibilidad de un cambio, la oportunidad de escapar de la miseria que lo había consumido. Pero, ¿a qué precio? El miedo lo paralizaba. La culpa lo perseguía. Justo en un momento tan vulnerable, ¿cómo podía pensar en un negocio cuando acababa de perder lo más importante en su vida? La batalla dentro de su mente era feroz. Pensó en lo que su madre habría querido y en los valores que le enseñó. ¿Estaría faltándole el respeto al pensar en una propiedad cuando estaba sumido en el dolor? La reflexión lo desgastaba. Mientras sopesaba sus opciones en el patio de su infancia, una figura conocida apareció en el camino. Era Luis, un antiguo compañero que había encontrado el éxito lejos del pueblo. Su presencia trajo consigo un soplo de aire fresco, una chispa de esperanza que Antonio no sabía que necesitaba. Antonio, he estado escuchando sobre tu situación. Si realmente quieres darle vida a esa propiedad, puedo ayudarte, le propuso Luis con una mirada de confianza. Pero, de inmediato, la duda lo embargó. ¿Podría realmente seguir adelante? A medida que los días pasaban, la curiosidad lo llevó a investigar más sobre la propiedad. Cada visita revelaba más de su historia y la de su familia. En el silencio de aquellas paredes en ruinas, su madre parecía susurrarle que sí valía la pena, que a veces el destino necesita ser empujado. Sin embargo, el dilema moral apretaba con fuerza. Seguir adelante significaba poner en riesgo su conexión con el legado familiar. La angustia era incesante. Debía tomar una decisión pronto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sentado en el viejo porche que sus padres habían construido con tanto amor, la carta de su madre caía a sus pies, un recordatorio de todo lo que significaba. Era un momento decisivo. Podría seguir adelante con la nueva vida o ceder ante el peso de su historia. La idea de regresar a la rutina, a la tristeza familiar, lo asustaba, pero cada ladrillo de aquella propiedad, cada hoja de su árbol genealógico, le gritaba que debía pelear. Sin embargo, una parte de él temía que si fracasaba, no solo perdería la huella de su madre, sino también la dignidad que tanto valoraba. En un momento lleno de tensión, sus pensamientos se disparaban. Estaba a punto de descubrir si realmente está listo para restaurar no solo un negocio, sino toda su historia familiar. Antonio se levantó del porche,
respirando profundo mientras el miedo se debatía con una creciente determinación. La carta de su madre seguía en el suelo, una invitación al cambio que parecía latir con cada pulso de su corazón. ¿Era momento de dar ese salto? La finca intoxicaba sus pensamientos, y la imagen de su madre sonriendo lo acompañaba como un faro en medio de la tormenta. Los días para Antonio comenzaron a tejerse en una rutina incierta. Cada mañana, al despertar, sentía que el peso de la propiedad se transformaba en un desafío, un camino hacia la posible redención. El primer paso fue conjurar el valor de acercarse a Luis una vez más. Tal vez podría usar su experiencia, pensó, visualizando un futuro donde la finca prosperara y al mismo tiempo honrara el legado de su madre. «Luis», empezó Antonio, con la voz algo temblorosa. «Estoy listo para intentarlo», confesó de manera sincera. «Quiero que me ayudes a restaurar la finca, pero también necesito entender cómo administrarla para que no me consuma de nuevo». La respuesta de Luis fue instantánea. Un sencillo asentimiento, seguido de una promesa de apoyarlo con cada paso del proceso. Era un alivio que la confianza de Luis le ofreciera un ancla en su mar de confusiones, pero también despertó una nueva ansiedad. ¿Sería suficiente su apoyo? Las semanas posteriores lo llevaron a sumergirse en un océano de conocimientos. Juntos comenzaron a limpiar la fincada. Detrás de cada escombro, Antonio descubría su historia. Encontró fotos desgastadas de celebraciones familiares, cuentas de la última cosecha, incluso viejas herramientas de trabajo que hablaban del arduo esfuerzo de sus antepasados. Cada descubrimiento alimentaba su motivación, convirtiendo el miedo en una energía creativa que lo impulsaba a trabajar aún más. Sin embargo, el camino no estaba exento de obstáculos. Se enfrentó a la frustración de entender cómo manejar un negocio, la resistencia de los viejos vecinos que miraban la rehabilitación con escepticismo y las dudas que aún a veces lo asaltaban en la noche. Antonio llegó a la epifanía de que el éxito no consistía en evitar el fracaso, sino en enfrentarlo. Cada vez que sentía que el desánimo lo acechaba, una voz interior lo recordaba que era precisamente en esos momentos críticos donde podía encontrar su verdadero potencial. Cada semana avanzaba, y su enfoque cambió. No solo buscaba restaurar la finca, sino también su identidad. Empezó a ver en las dificultades una oportunidad para participar más en la comunidad, redescubriendo su voz e interactuando con la gente que antes le parecía distante. Fueron encuentros que lo transformaron. Encontró personas con historias similares, luchadores silenciosos que también anhelaban cambiar sus destinos. En una de esas interacciones conoció a Clara, una jardinera que había vivido en el pueblo toda su vida. «La tierra siempre da lo que recibe», le dijo con una sonrisa en su rostro curtido por el sol. «Y tú estás tendiendo manos para cultivarla». Su frase resonó en Antonio como un mantra que necesitaba, avivando una llama de confianza en su idea. Sin embargo, la conexión con Clara también trajo consigo la confusión de sentimientos. Mientras exploraba su nuevo rol, un mensaje inesperado llegó del ayuntamiento. La finca había sido designada como Patrimonio Cultural de la zona. Este reconocimiento lo llevó a un nuevo nivel de responsabilidad. De repente, no solo estaba restaurando la finca, sino que ahora representaba la historia de su familia y de toda una comunidad. La presión aumentaba. ¿Podría realmente hacerlo? En el horizonte de su lucha personal por reinventarse, el desafío se hacía más crudo. Antonio contempló la decisión que tomaría en su próxima reunión con Luis. No solo se trataría de un simple negocio, sino de un camino de crecimiento que lo obligaría a enfrentar mejor que nunca sus propios miedos. Estaba a punto de descubrir no solo la historia de su familia, sino también un potencial en sí mismo del que jamás había sido consciente. Pero el tiempo apremiaba, y su primer gran decisión podría definir no solo el futuro de la finca, sino también el de su vida. ¿Se atrevería a abrazar su destino y enfrentar lo que significaba realmente crecer? La reunión con Luis llegó en un día radiante,
como si el sol reconociera la importancia del momento. Antonio se sentó en la vieja mesa del taller, sus manos sudorosas aferrándose a un cuaderno donde había anotado preocupaciones, ideas y preguntas. Era un espacio que solía estar lleno de herramientas oxidadas y ahora brillaba con el esfuerzo y la esperanza que había puesto en su rehabilitación. Antonio, comenzó Luis, su tono era firme y tranquilizador. Hemos hablado sobre el trabajo físico, pero ¿estás listo para discutir lo que viene? ¿La parte económica? Esto es fundamental. Antonio tragó saliva, un nudo se formó en su estómago. Siempre había visto el dinero como una barrera, un océano profundo en el que nunca había navegado. No estoy seguro de ser capaz de manejarlo, confesó, la voz algo ronca. Temo que mis decisiones me lleven a hundirme nuevamente. Luis lo miró con seriedad, la mirada sabia que lo había acompañado en cada paso. Es normal tener miedo, pero tienes que recordar que no estás solo. Aprenderás. Lo importante es que enfrentes esa ansiedad en lugar de dejar que te consuma. Con cada frase de Luis, la presión aumentaba, pero también algo dentro de él se despertaba. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si todo esto falla y defraudo a mi madre? La frase resonaba en su cabeza como un eco, conjurando recuerdos de su infancia, de aquellos días de incerteza y desilusión. Luis se inclinó hacia adelante. Su expresión se suavizó. Antonio, a veces el éxito llega de las peores situaciones. La clave está en la resiliencia. Te he visto esforzarte, enfrentar a los vecinos y, lo más importante, has comenzado a construir relaciones con los clientes, con la comunidad. Eso es vital. Antonio sintió que el aire se hacía más denso. ¿Pero qué pasa si todo se derrumba? He visto planes fallidos y no quiero ser el próximo. Las cosas pueden no salir como uno espera, pero cada error trae una lección. Debes visualizar tu futuro no solo como un resultado positivo, sino como un camino lleno de aprendizajes. Esa es tu fortaleza y lo que expande tus opciones. Estás en un viaje que no tiene un final claro, y eso es lo que lo hace valioso. Con esas palabras, una brisa de determinación pasó a través de Antonio. La imagen de su madre vino a su mente, la sonrisa que alguna vez lo inspiró a luchar por algo más. Quiero hacer esto, no solo por mí, sino por ella, para honrar lo que construyó. A medida que la conversación continuaba, Antonio empezó a vislumbrar conexiones que antes le habían parecido inalcanzables. Hablando sobre estrategias de comercialización y aspectos financieros, comenzó por primera vez a encajar piezas del rompecabezas. Las dudas seguían ahí, pero en lugar de verlas como muros, las percibía como escalones hacia la superación. Cuando salieron de la reunión, algo dentro de él había cambiado. No era solo la finca la que estaba en juego, sino su futuro, su voz y su lugar en el mundo. Esa noche, mientras repasaba sus notas, una idea chocó con fuerza contra su mente. Tenía que hacer algo que desafiara todas sus inseguridades. Una presentación pública sobre la finca, sus planes y su impacto. La idea lo aterrorizó, pero también lo emocionó. Era una forma de conectar con la gente y demostrar que estaba allí, listo para crecer. Pero entonces, al prepararse para esa decisión trascendental, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono. Era un recordatorio de la reunión con algunos de los vecinos más escépticos. El encuentro se acercaba y la tensión en su pecho crecía. El momento había llegado para enfrentar no solo al pueblo, sino también a sus propios fantasmas. ¿Podría convertir sus temores en fuerzas impulsoras o se desmoronaría ante la presión de demostrar que estaba listo? La respuesta lo acechaba como la sombra de su propia duda. La noche previa a la reunión fue un tormento de pensamientos. Antonio se despertaba cada hora, la ansiedad pulsando en su pecho como un tambor implacable. Dudas y posibles escenarios se entrelazaban en su mente. La mirada crítica de los vecinos, sus dudas sobre su viabilidad, el silencio que a veces parecía más ensordecedor que las palabras. Sabía que este encuentro era crucial, no solo para la finca, sino para su propia redención.
Al amanecer, decidió que no podía dejar que el miedo lo dominara. Se plantó frente al espejo. Sus ojos, que tenían un brillo nuevo, reflejaban una determinación que comenzaba a florecer. Esto es más que un proyecto, se dijo a sí mismo. Es una oportunidad para mostrar lo que soy capaz. Con cada afirmación, sentía que el frente de batalla en su mente se modificaba. Tenía una historia que contar, y era hora de que el mundo la escuchara. Al llegar al lugar de encuentro, la tensión era palpable. Las caravanas de los vecinos se alineaban, las voces murmuraban dudas. Presentarse ante ellos sería, sin duda, un desafío monumental. Sin embargo, en vez de dejarse amedrentar, sus pasos se tornaron firmes mientras entraba al pequeño salón donde lo esperaban. La sala estaba repleta de caras conocidas, muchas de ellas no tan entusiastas. Al tomar la palabra, sintió una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Se habló del empeño de su rehabilitación, de cómo había transformado un espacio olvidado en un lugar de potencial. Con una claridad que lo sorprendió, comenzó a articular su visión. Habló sobre la finca no como un simple negocio, sino como un legado, como un lugar que podría ofrecer algo valioso a la comunidad. El nerviosismo fue reemplazado por algo más poderoso, la pasión. Comenzó a compartir ideas sobre cómo una parte de los ingresos podría destinarse a iniciativas locales. Este no es solo mi proyecto, enfatizó. Es un esfuerzo colectivo que traerá beneficios a todos. Los murmullos se detuvieron. Las miradas escépticas comenzaron a transformarse. En el aire flotaba un leve atisbo de interés. Después de un momento, un anciano del pueblo se levantó. Su mirada era dura, pero no podía ocultar la curiosidad. «Dame una razón para creer que esto no es otro sueño que se va a desvanecer», demandó. Antonio sintió el golpe directo en su autoconfianza, pero se reagrupó. «Porque esto es más que un sueño. He estado en el fondo y he emergido. No solo tengo expectativas, tengo planes medidos y realistas. He aprendido de los errores de otros. No solo estoy construyendo una finca, estoy levantando un camino hacia el futuro». La confrontación se tornó en diálogo. Las preguntas fluyeron, algunas desafiantes, otras constructivas. Cada respuesta que daba, cada aportación que hacía, lo acercaba más a la conexión que anhelaba con el pueblo. La sala se fue cargando de una energía renovada. El encuentro se fue despedazando poco a poco, los muros entre él y sus vecinos. Al final, aunque sabía que los desafíos eran inminentes, había logrado plantar una semilla de esperanza. Mientras se despedía, sintió que una parte significativa de su carga emocional había sido aliviada. Sin embargo, al salir, un mensaje vibró en su bolsillo. Una notificación de Luis, en la que le recordaba un hecho crucial. «Cualquier paso que des ahora deberá ser respaldado por acción. No te detengas aquí». Esas palabras resonaron en su mente. Antonio se sintió como un guerrero que había ganado una pequeña batalla, pero la guerra seguía. Su impulso le decía que lo mejor aún estaba por llegar, aunque él mismo no lo sabía. Sin embargo, al mirar hacia el horizonte, un pensamiento inquietante lo invadió. ¿Qué pasaría si los mismos miedos que había enfrentado volvían a acecharlo, disfrazados de nuevas dudas e inseguridades? El camino apenas comenzaba, pero ya vislumbraba el eco de voces que podrían sabotear sus esfuerzos. La siguiente confrontación se cernía en el aire. Estaba preparado para enfrentar no solo a la comunidad, sino también a las tempestades internas que amenazaban con desmoronarlo. Antonio se encontró de pie frente a la granja al amanecer del día siguiente, el aire fresco llenando sus pulmones, mientras sus pensamientos recorrían lo que había hablado la noche anterior. Había sentido una chispa, una conexión con sus vecinos que no había anticipado. Aún así, su mente no podía eludir la persistente sombra de la duda. Él había presentado su propuesta. Pero ¿cuánto tiempo tardarían esas palabras en traducirse en acciones concretas? Mientras caminaba por el terreno, observó los cambios que había iniciado. Había desmalezado la entrada, pintado las paredes descascaradas, y aún había mucho por hacer. Sin embargo, cada pequeño avance lo llenaba de una nueva energía. Se sentó sobre un tronco,
contemplando su entorno con la determinación de hacer que esto funcionara. Pero la inquietud persistía. ¿Era suficiente su voluntad? ¿Cómo podría demostrar a los demás que sus intenciones eran serias? Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Luis. Necesito ideas para la próxima fase. Quiero dejar claro que estoy comprometido a llevar esto a la realidad. La respuesta llegó rápidamente. No olvides que la acción habla más que las palabras. Planea tu primer paso y actúa. Ese consejo lo iluminó. Decidió que su primer paso sería organizar una visita a la finca para sus vecinos. Quería que vieran no solo el espacio, sino lo que podrían construir juntos. Mientras redactaba un pequeño mensaje para invitarlos, sentía que la emoción y el nerviosismo se entrelazaban en su estómago. Este sería un nuevo reto: tener el coraje de abrir su hogar a los demás, mostrarles visiones tangibles de lo que había prometido. Al día siguiente, la respuesta fue positiva. Un grupo reducido de vecinos, más de los que había esperado, se comprometió a visitarlo. Antonio se enfrentaba a una nueva oportunidad, pero también a una presión latente. ¿Sería capaz de satisfacer sus expectativas? En los días previos, trabajó incansablemente. Limpiaba, reorganizaba, preparaba pequeñas demostraciones de los productos que podría ofrecer, y hasta pensó en una merienda sencilla. Su autoexigencia se convirtió en su mejor aliada, e incluso encontró un par de espejos y muebles viejos en la casa que podrían dar un toque acogedor al espacio. La combinación de esfuerzo y creatividad lo motivó. Sin embargo, algunos pensamientos negativos intentaban infiltrarse en su mente. ¿Y si no les gusta? ¿Y si critican todo? Por unos instantes se detuvo a cuestionarse. ¿Por qué permitir que su miedo al juicio ajeno lo detuviera? Había dado pasos en falso en el pasado, sí, pero también había aprendido. Esa lección debía convertirse en un pilar de su carácter. La idea de ser vulnerable para mostrar su verdadero ser le parecía escalofriantemente hermosa. Finalmente llegó el día de la visita. Antonio respiró hondo mientras el grupo iba apareciendo, una mezcla de conocidos y nuevos rostros. Sintió la tensión acumulada en sus hombros. Sin embargo, cada sonrisa y gesto curioso le brindó un nuevo soplo de aliento. No eran solo miradas críticas, sino algunas llenas de sinceridad. Al guiarlos por la finca, comenzó a hablar con naturalidad sobre su visión, sus anhelos y su compromiso. Con cada paso que avanzaban, la transformación del lugar se hacía palpable, así como su propia transformación interna. Cuando llegaron al espacio donde imaginaba el inicio de su proyecto, se dio cuenta de que ya no solo estaba hablando. Su convicción se había apoderado del ambiente, y la posibilidad de crear algo significativo se sentía más real que nunca. Mientras terminaban el recorrido, una de las vecinas levantó la mano. «Esto podría ser algo importante para todos nosotros», dijo con una sonrisa de complicidad. En ese momento, Antonio entendió que no eran solo sus esfuerzos solitarios. La comunidad comenzaba a ver su valor. Al finalizar, después de tantas emociones, el sentimiento de conexión lo envolvió. Sin embargo, al salir del lugar, un mensaje de Luis interrumpió la atmósfera positiva. ¿Sabías que hay espacio para crecimiento en tu propuesta? Un antiguo competidor está reiniciando su negocio cerca. Te enfrentarás a más que suspicacias. La mención del competidor desató en Antonio un torrente de pensamientos. Las dudas que había enfrentado anteriormente resurgían, pero esta vez, en lugar de sentirse paralizado, calmadamente comenzó a pensar en estrategias nuevas. La competencia podría ser un disparador de su determinación. Se atrevería a luchar no solo por el futuro de su proyecto, sino por su propia identidad, enfrentando no solo a los escépticos, sino también a sus viejos demonios de comparación. Antonio se sintió atrapado en un mar de pensamientos. La noticia del viejo competidor resonaba en su mente como un eco repetido, ampliando su inquietud. Durante años había sido un estándar en la comunidad. De hecho, siempre había mirado con admiración su capacidad para captar la atención de los clientes. Pero ahora, al sentir que su propio proyecto estaba tomando forma,
Esa admiración palpitaba mezclada con el miedo a no ser suficiente. Mientras la noche se apoderaba del campo, decidió no dejar que la presión lo sumiera en la parálisis. Se sentó a la mesa y comenzó a esbozar un plan. Quería visualizar no solo qué lo hacía único, sino también qué podía ofrecer a quienes lo rodeaban. A medida que las palabras fluyeron con entusiasmo, su mente se llenó de ideas innovadoras. Productos personalizados, eventos comunitarios que revivieran tradiciones locales, incluso oportunidades de educación y talleres agrícolas para niños. Con cada boceto, su confianza creció, e incluso ese viejo rival cobró un nuevo significado. En realidad, si su competidor había tenido éxito, era porque había sabido encontrar su lugar en el mercado. Antonio necesitaba hacer lo mismo, pero de una manera que resonara más allá de la simple venta. Era hora de darle una vuelta a su enfoque. Pasó el resto de la semana implementando su nuevo plan. Cada día comenzaba temprano y terminaba tarde, evaluando su oferta y buscando maneras de destacar. Organizó una reunión con algunos de los vecinos que habían mostrado interés. Al presentarles su visión, la pasión que había cultivado se hizo evidente. Empezaron a surgir ideas colaborativas y la conversación se convirtió en un mapa comunitario de posibilidades. Sin embargo, el mismo día de la reunión, su mente no dejaba de recordar el mensaje de Luis. En medio del optimismo de la nueva propuesta, preguntarse sobre su competidor lo inquietaba. Decidió que había llegado el momento de investigar. No solo debía entender a fondo lo que ofrecía, sino también identificar sus debilidades. Antonio se planificó visitar el negocio del competidor, quizás creando una oportunidad para aprender de sus errores. Ese fin de semana, allí estaba, observando a este rival en acción. La fachada estaba impecable. Claramente había aprovechado el tiempo para revitalizar su rostro. Sin embargo, mientras lo observaba, notó detalles que no eran del todo perfectos. La atención al cliente era fría, el ambiente un poco rígido. Algo resonó dentro de él. Todo ese tiempo había estado temiendo la competencia, pero, en su esencia, no necesitaba destruirla. Su enfoque podría ser diferente y, más importante aún, más auténtico. Al recuperarse de su visita, un nuevo sentido de urgencia brotó en él. Antonio formuló un plan que, descrito en su mente, integrando no solo habilidades comerciales, sino también una visión clara de comunidad, conexión y propósito. Quería construir algo que no se tratara solamente de vender, sino de ofrecer un refugio, un lugar donde las personas quisieran volver. Era hora de actuar. Mientras daba forma a su estandarización y filosofía de negocio, recibió un mensaje inesperado de Luis. «Escucha, he estado evaluando opciones. Este competidor no es tan fuerte como parece, pero tienes que ser rápido y decisivo. ¿Listo para unirte a mí en una colaboración que sorprenda a todos?» Antonio sintió el revuelo en su pecho. ¿Sería este el empujón que necesitaba o un desvío peligroso de su visionario camino? Esa noche se quedó despierto, sopesando las implicaciones de la propuesta de Luis. La colaboración podría ser un gran salto, pero también representaba un riesgo en términos de su propia identidad. ¿Se atrevería a fusionar su pasión con otra persona, arriesgándose a perder parte de su esencia por el bien del éxito colectivo? Antonio reflexionó toda la noche sobre la propuesta de Luis. Su mente se debatía entre la promesa de una colaboración más fuerte y el temor de diluir su esencia. Imágenes de su negocio ideal fluyeron en su cabeza, pero cada visualización incluía los colores y la personalidad de su propio enfoque. Eso que lo hacía diferente era, al mismo tiempo, lo que temía perder al unirse a otro. Decidió que necesitaba más claridad y se sentó en su despacho, rodeado de esquemas y notas. Sabía que la respuesta estaba en mirar dentro de sí mismo. A través de décadas de experiencia, había cultivado una voz que deseaba que resonara en su entorno. Entonces, se propuso escribir una lista de lo que significaba para él el éxito. Más allá de las ganancias y el reconocimiento, estaba la autenticidad, el deseo de crear una experiencia real
y significativa para aquellos que entraran en su negocio. La mañana siguiente la dedicó a explorar la esencia de su proyecto con mayor profundidad. Cada idea que había esbozado a lo largo de las semanas fue revisada a la luz de su verdadero propósito. Con cada modificación comenzó a sentirse más seguro de sí mismo. Alzó la cabeza y se dio cuenta de que, más que un competidor, Luis representaba una oportunidad para crecer, no solo profesionalmente, sino también personal. Esa tarde, se dispuso a reunirse con Luis para discutir su propuesta. La conversación se inició con el enfoque habitual: cómo habían identificado las debilidades del competidor y cómo podían aprovecharlas. Pero, en lugar de sumarse a la corriente, Antonio tomó valor y habló. Compartió sus inquietudes sobre perder su identidad y cómo eso podría impedir el impacto positivo que deseaba generar. Se desnudó ante Luis, separando sus intenciones amadas de sus aspiraciones colaborativas. Luis escuchó atentamente y luego sonrió. No tienes que perder tu esencia, Antonio. ¿Por qué no combinamos lo mejor de ambos mundos? Tu enfoque único puede ser el corazón de nuestro proyecto, y juntos podemos amplificarlo, sugirió. Esa afirmación despertó en Antonio una chispa que había estado adormecida. Las palabras de su compañero agregaron un nuevo giro a su idea que no había considerado antes. Una sinergia que lo impulsaría hacia la acción sin ceder su autenticidad. Decidido, empezaron a bosquejar una estrategia conjunta en la que cada uno aportaría su singularidad. Empezó a imaginar eventos que capturaran la esencia de su visión, mejorados por la experiencia de Luis en el manejo de campañas comerciales. No obstante, al mismo tiempo, no podía deshacerse de la sensación de ser un paso hacia un camino desconocido. Estaba muy consciente de que, a pesar de compartir una dirección común, la implementación podría ser un obstáculo si no mantenían la armonía entre ellos. Cada semana se sentían más cómodos y la idea comenzó a cobrar vigor, dándole a Antonio un sentido renovado de propósito. Sin embargo, había una parte de él que aún rechazaba la asociación. La voz en su interior le advertía de que una colaboración fuera de sus principios podría llevarlo a una dirección nada deseada. Finalmente, en medio de sus preparativos, Antonio se encontró en una nueva encrucijada. Una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. El viejo competidor le ofreció una reunión privada para discutir una posible alianza. La situación lo tomó por sorpresa. ¿Qué significaría esto para su proyecto conjunto con Luis? ¿Era una oportunidad o una trampa disfrazada de ingenio? El dilema se instaló en su mente, sembrando inquietud. La decisión se palpaba en cada fibra de su ser, y la certeza se tornaba en incertidumbre. Antonio sabía que el rumbo que tomara impactaría no solo en su negocio, sino en la manada de emociones que lo impulsaban hacia adelante. Aceptaría la reunión y exploraría la alternativa, arriesgando su nueva realidad con Luis, o se aferraría a su nuevo enfoque, desafiando incluso a los que habían guiado su historia hasta ahora. Antonio quedó sentado en su oficina, el eco de la propuesta de su antiguo competidor resonando en sus pensamientos. La idea de reunirse lo llenaba de ansiedad, pero también de una extraña curiosidad. De repente, sentía que el terreno se movía bajo sus pies. La invitación a esa conversación con alguien que había sido una sombra constante, un desafío recurrente en su viaje profesional, se convirtió en un punto de inflexión. Sopesar la oferta ocupó todas sus horas. Se sentía atrapado entre dos mundos. Por un lado, la colaboración prometedora con Luis que despertaba una chispa de creatividad. Por otro, la posibilidad de enfrentar su historia pasada y convertir cada rivalidad en una oportunidad. Así, contempló la idea de la reunión como un escenario improbable, pero lleno de potencial. Sin embargo, en el fondo de su mente resonaba el eco de sus propias reflexiones. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgar su esencia por unas charlas en una sala de conferencias? Eso le llevó a elaborar un plan mental sobre cómo abordaría la reunión.
Debía establecer límites claros para proteger su visión, sin descartar la posibilidad de aprender algo valioso de su competidor. El día llegó, y con él, una combinación electrizante de nervios y expectativa. Antonio se preparó, vistiéndose con traje, pero sin perder su estilo distintivo. Quería proyectar autoridad, pero también mostrar que llevaba consigo su autenticidad. Al llegar al café donde tendría lugar la reunión, se dio cuenta de que este encuentro significaba más que una simple conversación de negocios. Era un acto de coraje. El competidor, Javier, lo recibió con una cordialidad que desconcertó a Antonio. Las primeras palabras fueron un intercambio de banalidades, pero pronto el tono se tornó serio. Javier expuso su visión de un futuro colaborativo que a simple vista presentaba atractivas sinergias. Pero Antonio, decidido a proteger su esencia, se mostró escéptico. A medida que la conversación avanzaba, se adentró en sus dudas, compartiendo su necesidad de preservarse y sus inquietudes sobre el impacto de una alianza. El intercambio, lejos de ser adversarial, se transformó en un diálogo penetrante. Antonio se dio cuenta de que detrás de la imagen de competidor había un profesional que también había padecido retos, que compartía su anhelo por la autenticidad en un mundo corporativo a menudo gris y frío. Javier lo escuchaba, reflexionando, priorizando no solo la competencia, sino también la posibilidad de reinventarse. Gracias a esa conversación, Antonio comenzó a ver la chispa de una nueva realidad. Una oportunidad para crecer desde una postura de colaboración que jamás había imaginado. Pero a su vez, la incertidumbre lo inquietaba. ¿Aceptar la oferta de Javier significaría poner en jaque su proyecto con Luis? ¿O era la clave para expandir su visión sin renunciar a su esencia? Al regresar a su oficina, la mente de Antonio estaba en ebullición. La distancia entre su colaboración con Luis y la propuesta de Javier parecía cerrarse, y en cada paso que daba sentía un súbito deseo de abrir nuevas puertas. La dinámica que se tejía comenzaba a entrelazar su búsqueda por la autenticidad con la búsqueda de la colaboración. Fue en ese momento de reflexión que su teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era un mensaje de Luis, preguntando cómo había ido la reunión. Antonio conservó un instante de duda antes de contestar. La historia que estaba por compartir lo llevaría a una nueva encrucijada. Se encontraba a punto de iniciar un viaje que no solo transformaría su carrera, sino también la forma en que se concebía a sí mismo en ese entorno profesional. ¿Revelaría todo lo sucedido a Luis y correría el riesgo de poner en peligro la colaboración o protegería su nueva alianza y mantendría la incertidumbre a raya? La respuesta palpitaba en su interior, esperando a ser descubierta. Antonio observó su teléfono, el brillo de la pantalla y las palabras de Luis danzando en su mente como luces titilantes en la oscuridad. La pregunta que había formulado estaba cargada de implicaciones. Una respuesta precipitada podría desmantelar la relación con Luis, quien había sido su socio en el sueño que ambos parecían construir. Sin embargo, también había en el aire un aroma de transformación que le prometía libertad. Decidió contestar, su dedo flotando sobre la pantalla, consciente de que esas palabras definirían su próximo paso. Frases cortas y calculadas comenzaron a formarse en su mente. La reunión fue interesante. Hay posibilidades a explorar. En el fondo, sabía que esta elección sería crucial. Aún así, su propia voz resonaba en su interior. ¿Quién eres tú ahora, Antonio? Respiró hondo y antes de enviar el mensaje se permitió un instante para examinar lo ocurrido. La reunión no solo había planteado una oferta de colaboración. Javier había desnudado sus propias inseguridades y ambiciones. La confusión que sentía respecto a qué camino elegir era, en sí misma, un reflejo de su lucha interna por definir su propia identidad profesional. Los minutos pasaron vagamente, y cuando la respuesta de Luis llegó, su corazón se aceleró. Genial. Quedemos para discutir el próximo paso. Aquellas palabras resonaron como una llamada a la acción, pero Antonio se sintió dividido. La invitación triangular entre él, Luis y Javier requeriría equilibrio y una nueva estrategia.
Necesitaba entender sus motivaciones. Reflexionó en soledad, analizando lo que había aprendido de la reunión con Javier. El desafío de la rivalidad había sido transformado en una reflexión compartida sobre el intento de encontrar su lugar en un ecosistema de negocios que a menudo premiaba la superficialidad. José sabía que, para avanzar, tendría que aportar algo más que números y proyectos a la mesa de negociaciones. Con un renovado sentido de propósito, empezó a estructurar lo que consideraba imprescindible para su proyecto con Luis. Al mismo tiempo, la figura de Javier se mantenía presente, una conversación que no solo había sido sobre negocios, sino un balcón hacia nuevas posibilidades. Reconocía que tener un competidor como aliado no solo podía expandir sus horizontes, sino también pulir su ambición y motivaciones. Tomó una decisión. No solo revelaría la reunión a Luis, sino que haría algo más audaz. Se propuso presentar a Javier como un socio potencial en su proyecto. El eco de su propia voz interna resonó otra vez. ¿Te atreverás a enfrentar la incomodidad de la duda y la posibilidad de ser rechazado? Era una jugada arriesgada, pero la búsqueda de autenticidad demandaba audacia. Con determinación renovada, pasó la tarde elaborando un discurso que capturara no solo los beneficios tangibles de esta alianza, sino también el espacio emocional que podría crear. La suscripción a la colaboración no sería meramente un acuerdo empresarial, sino un espacio donde él y Luis podrían experimentar crecimiento. Cuando finalmente se sentó frente a Luis en su oficina, la tensión era palpable. Las paredes observaban su inminente revelación como testigos silenciosos. Luis sonrió, confiado, listo para discutir la estrategia futura. Antonio comenzó su relato, cada palabra pesada con significado y riesgo. La incertidumbre lo envolvía mientras se preparaba para desmantelar las expectativas y construir nuevas realidades. Luis, tengo algo importante que compartir contigo. En ese mismo instante, una nueva notificación iluminó su teléfono, una llamada inesperada que prometía cambiar el rumbo de su conversación. ¿Y si fuera Javier de nuevo? La inquietud lo recorrió, y en su mente emergió un pensamiento revelador. ¿Estoy listo para abrazar la colaboración en lugar de la competencia? La respuesta emergía clara y desafiante, como si el futuro dependiera de una sola decisión. Antonio estaba frente a la antigua finca, sintiendo en la piel la calidez del sol que nacía. Había recorrido un largo camino. Cada paso había sido una lección de perseverancia y autodescubrimiento. La finca, antes un símbolo de sus miedos y de una vida marcada por el sufrimiento, ahora era un reflejo de su crecimiento y determinación. Durante la última reunión con Luis, pronunció las palabras que marcarían su transformación definitiva. He decidido que la colaboración con Javier es el camino que debemos tomar. Cuando miró a Luis, vio la sorpresa, pero también la chispa de la posibilidad en sus ojos. Luis, aunque inicialmente vacilante, ofreció su apoyo, reconociendo que la unión de sus fortalezas podría ser la clave para revitalizar no solo la finca, sino el mismo corazón del pueblo. «Si juntos somos más fuertes, hagámoslo», exclamó Luis, y esas palabras resonaron con fuerza en el pecho de Antonio. Con la nueva alianza en mente, Antonio dedicó los siguientes días a planificar una reunión conjunta con Javier. Preparó un discurso que iba más allá de lo comercial. Quería hablarles a ambos desde un lugar genuino. Prepare la idea de que lo importante no eran solo los negocios, sino también las relaciones que se construían en el camino. Antonio se prometió a sí mismo que abrazaría no solo la colaboración, sino también la vulnerabilidad que venía con ella. La reunión finalmente llegó, y estaba repleta de tensión y expectativa. Sentados en una mesa grande, los tres compartieron ideas, planes y sueños. Antonio notó cómo el mero hecho de abrir su mente y su corazón facilitó un diálogo fluido y auténtico. Con cada intercambio, la visión de un futuro colectivo empezaba a tomar forma. Javier se mostró receptivo y, con el tiempo, juntos trazaron un plano que no solo fortalecería sus proyectos,
sino que también beneficiaría a toda la comunidad. Fue en ese encuentro que Antonio descubrió su verdadero potencial. Compartir su visión resultó ser liberador. Se sintió fuerte al no temer el juicio y presentar su autenticidad. Podemos revivir la finca y convertirla en un centro cultural y productivo donde todos se beneficien, propuso, sintiendo cómo la energía en la sala cambiaba. La idea resonó con fuerza, y poco a poco se empezaron a unir sus planes. Luis aportó su experiencia administrativa y Javier trajo la conexión con la red de proveedores. Antonio, por su parte, se enfocó en resaltar la conexión emocional que tenía con la tierra y con su historia familiar, convirtiéndola en el corazón del proyecto. La colaboración pronto comenzó a florecer. La finca fue transformándose en un lugar de encuentro, donde no solo las raíces de Antonio se recuperaban, sino también las esperanzas de las personas del pueblo. Las viejas herramientas del campo se convirtieron en símbolos de un futuro renovado. Un día, mientras organizaban un evento que reunía a productores locales y a la comunidad, Antonio se detuvo un momento a observar a su alrededor. El mercado vibrante estaba lleno de risas, rostros amigables y el aroma de comida casera. Era un claro reflejo de su esfuerzo colectivo. La visión que había diseñado semanas atrás se estaba concretando, y entendió que estaba más allá de un éxito comercial. Había restaurado su confianza y su identidad. El reconocimiento que comenzó a llegar de sus vecinos, de la comunidad y de otras partes del pueblo fue el verdadero logro personal. No solo había logrado restaurar la finca, sino que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Finalmente he enseñado que nuestra historia, aunque marcada por la lucha, también puede ser un eco de esperanza y superación, pensó, mientras sonreía a las caras felices en el evento. Al final del día, con el sol poniéndose sobre la finca, Antonio sintió una enorme oleada de gratitud. Había conquistado sus miedos, había crecido no solo como empresario, sino como ser humano. Esta nueva etapa significaba más que el éxito. Era un reconocimiento a su capacidad de resiliencia y a su autenticidad. Su corazón, ahora ligero y lleno de propósito, le mostró que realmente había llegado a casa. Es hora de que ustedes hagan parte de esta increíble historia de transformación. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan inspirador. Además, no esperen ni un segundo más y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo importante que es para nosotros. Gracias por ser parte de esta comunidad.